En este mundo cada palabra puede ser una espada de doble filo. ¿Alguna vez has sentido el peso de tus palabras después de haberlas dicho? ¿Te has arrepentido de revelar más de lo necesario? En el ajedrez social que jugamos día a día, lo que no decimos es tan crucial como lo que gritamos al mundo. A menudo creemos que la transparencia nos hace dignos de elogio, sin darnos cuenta de que ésta puede convertirse en nuestra propia perdición. Lo cierto es que, aunque algunos celebren nuestros logros, otros pueden ocultar su envidia y falsedad. Vivimos una época donde la discreción no es solo una opción, es una necesidad vital para nuestra supervivencia personal. Hoy, te invito a un viaje de sabiduría ancestral conmigo. Descubre las 8 cosas que las personas inteligentes, equipadas con el conocimiento de los estoicos, mantienen en secreto y nunca revelan al mundo. Prepárate para sumergirte en el arte de la discreción y al final de este viaje, no solo conocerás estos secretos milenarios, sino que estarás listo para integrarlos en tu vida. ¿Estás preparado para cambiar la forma en que el mundo te ve? Sigue viendo y transforma tu perspectiva. 1. Tus planes a futuro. Compartir nuestros planes futuros es como entregar el pincel de nuestra vida a manos ajenas antes de que la pintura esté seca. En la vida, a menudo nos sentimos impulsados a compartir nuestros sueños y planes para el futuro. Sin embargo, esta apertura puede tener consecuencias inesperadas. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y el autocontrol, nos recuerdan que el futuro es una tela tejida con hilos de incertidumbre. Al revelar nuestros planes, no solo nos exponemos a la envidia y a la crítica de los demás, sino que también otorgamos a posibles adversarios información que podría ser utilizada en nuestra contra. La envidia es una emoción humana poderosa y destructiva. Cuando compartimos nuestros planes futuros, especialmente aquellos que nos entusiasman, corremos el riesgo de despertar la envidia en otros. Esta envidia puede manifestarse de muchas maneras, desde el sabotaje sutil hasta la oposición abierta, y puede desviar o incluso destruir lo que esperamos construir. ¿Sabías que también, entre las páginas de la Biblia se esconde un majestuoso consejo para el triunfo, que la gente ignora, corroborando esto? Sí. Proverbios 13:3. Dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. En un mundo donde compartir cada detalle de nuestras vidas en las redes sociales es la norma, la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y esto no se trata solo de un consejo de precaución, sino de una guía estratégica para la vida. Además, al hablar de nuestros planes, les damos un poder que no deberían tener, el poder de crear expectativas. Estas expectativas pueden convertirse en una presión adicional, una carga que llevamos no solo nosotros mismos, sino que también imponemos a aquellos que nos rodean. Hay personas que, aun con deseos de ayudar, pueden trasladar sus propias barreras, inseguridades y miedos hacia nosotros, inyectando incertidumbre o desaliento antes de que nuestros proyectos fructifiquen. También hay quienes, impulsados por espíritu competitivo, intentarán copiar, minar o superar tus iniciativas utilizando la información que compartiste inadvertidamente. El acto de compartir nuestros planes también puede llevarnos a caer en la trampa de la complacencia. Existe un fenómeno psicológico por el cual hablar de nuestros objetivos nos da una sensación prematura de cumplimiento, lo que puede disminuir nuestra motivación para trabajar realmente en ellos. Los estoicos nos advierten contra este falso sentido de progreso. Por otro lado, mantener nuestros planes para nosotros mismos nos permite adaptarnos y cambiar de rumbo según sea necesario, sin el escrutinio o juicio de los demás. En la filosofía estoica, la flexibilidad y la capacidad de responder a los cambios son más valiosas que cualquier plan rígido. Al no revelar nuestros planes, mantenemos la libertad de ajustar nuestras velas a los vientos cambiantes del destino. La discreción sobre nuestros planes futuros es, por lo tanto, una forma de protección. Protege nuestras aspiraciones de las fuerzas externas que podrían trabajar en contra de ellas, y nos protege de nuestra propia tendencia a aferrarnos a un futuro que aún no existe. Los estoicos nos recuerdan que es en el aquí y el ahora donde se forja el futuro, valorando la acción por encima de la retórica. Al centrarnos en el presente y trabajar silenciosamente hacia nuestros objetivos, cultivamos una forma de poder interno. Este poder no proviene de la validación externa, sino de la satisfacción personal de saber que estamos haciendo el trabajo necesario para alcanzar nuestras metas, sin necesidad de anuncios ni proclamas. Considera tus planes futuros como semillas que plantas en el jardín de tu vida.
Al compartirlas antes de tiempo, corres el riesgo de que sean pisoteadas por la envidia o arrancadas por la competencia. Pero al cuidarlas en silencio, les das la oportunidad de echar raíces y florecer en todo su potencial. ¿No es acaso más gratificante ver tus planes materializarse a través de tus acciones que a través de tus palabras? Mantén tus ojos en la tierra que trabajas ahora, y cuando llegue el momento adecuado, el mundo se maravillará de lo que has logrado alcanzar. Descubre los principios fundamentales del estoicismo a través de las reflexiones personales del gran filósofo estoico, Epicteto. Y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook, Enquiridión. Un manual práctico de consejos reflexivos para la vida contemporánea. Accede al libro de inmediato, haciendo clic en el enlace que encontrarás en la descripción y en el primer comentario fijado, y obténlo ahora mismo. 2. Tus asuntos financieros. En el terreno de las finanzas personales, la prudencia y la discreción son más que meras estrategias, son manifestaciones de una filosofía de vida que aboga por la serenidad y el equilibrio. La apertura sobre detalles financieros como el saldo de tus cuentas, tus inversiones o deudas puede parecer un acto de sinceridad y confianza hacia los demás. Sin embargo, esta transparencia lleva consigo riesgos que pueden pasar inadvertidos y que pueden traer consecuencias abrumadoras a nuestras vidas. Aristóteles, un gran filósofo griego, nos dejó esta frase: la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Esta frase sugiere que la verdadera riqueza no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, sino en la capacidad de utilizar y disfrutar esos bienes de manera significativa. La posesión por sí sola es vacía, si no conduce a una actividad o uso que enriquezca la vida. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud, la autosuficiencia del alma, se alinea con la idea de Aristóteles de que la riqueza verdadera se basa en el uso y disfrute de lo que tenemos. Los estoicos valoran la serenidad y la independencia emocional, lo que implica que la riqueza material debe ser utilizada de manera que apoye la tranquilidad interior y no que la perturbe con preocupaciones externas. Los estoicos, con su llamado a la moderación y la prudencia, nos recuerdan que la verdadera tranquilidad proviene de mantener un cierto grado de reserva en nuestros asuntos económicos. La discreción no solo preserva la paz interior, sino que también protege contra la envidia y la codicia, emociones que pueden perturbar nuestra tranquilidad y la de quienes nos rodean. Al compartir abiertamente detalles financieros, podríamos estar, sin querer, proporcionando combustible para la envidia, ese sentimiento que a menudo se oculta tras sonrisas y felicitaciones, pero que tiene el potencial de corroer relaciones y transformar el respeto mutuo en rivalidades ocultas. El éxito financiero puede convertirse en un espejo para los demás, reflejando sus propias inseguridades o fracasos y desencadenando comparaciones destructivas y resentimientos. Hablar de deudas también es delicado. Revelar luchas financieras puede llevar a juicios apresurados y crear una imagen distorsionada de uno mismo. Aunque compartir puede ofrecer alivio emocional, el costo a pagar puede ser alto. Nuestros planes financieros futuros son tesoros de ideas y aspiraciones que, si se exponen prematuramente, pueden ser malinterpretados, subestimados o incluso saboteados. Mantener privados los detalles financieros no es ocultar información, sino elegir con sabiduría qué compartir, protegiendo así nuestro camino financiero de la envidia, las estafas y los juicios no deseados. Esta discreción es fundamental para navegar con éxito por el complejo mundo de las finanzas personales. En resumen, ser discreto con tus finanzas es simplemente ser inteligente. Es saber que la paz mental y la estabilidad son más valiosas que cualquier número en tu cuenta. Al final, vivir con discreción financiera es elegir una vida donde lo que importa no se mide por la ostentación, sino por lo que te hace genuinamente feliz y tranquilo. Y si hasta aquí te ha gustado el contenido, ayúdame dándole al botón me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún video nuevo, y sigas recibiendo contenido de calidad. 3. Tus conflictos personales. Los conflictos personales, como las sombras en un atardecer, están presentes en la vida de todos. Sin embargo, divulgar estos desacuerdos es como abrir las ventanas de nuestra casa en una noche tormentosa, invita a que el viento y la lluvia entren y perturben la calma de nuestro hogar. Los estoicos nos enseñan que es preferible mantener estas sombras a raya, resolviendo nuestras diferencias en la intimidad de nuestras habitaciones, lejos de las miradas ajenas que podrían intensificar la tormenta con sus propios vientos.
Al compartir los detalles de nuestras luchas internas, buscando consuelo o apoyo, invitamos a malentendidos y críticas que pueden tergiversar los hechos y agravar la situación. Tal divulgación, en lugar de ser curativa, puede intensificar la disputa, afectando a más personas que las originalmente implicadas. Además, al ventilar nuestras diferencias en público, corremos el riesgo de ser percibidos como problemáticos o imprudentes, lo cual podría dañar nuestra imagen y fiabilidad, particularmente en el entorno profesional. Al compartir nuestros conflictos, damos a los demás el poder de juzgar, opinar y, en ocasiones, exacerbar la situación. Como si entregáramos un lienzo inacabado a la multitud, para que cada uno añadiera su pincelada, corremos el riesgo de que la imagen final diste mucho de nuestra visión original. Es por ello que los estoicos resuelven sus diferencias en privado, asegurándose de que el resultado final sea fiel a los verdaderos artistas del diálogo, nosotros mismos y la otra parte involucrada. Además, al mantener los conflictos alejados del escrutinio público, evitamos el drama innecesario que a menudo acompaña a las disputas compartidas. La resolución privada de conflictos también nos permite enfrentar nuestras diferencias con honestidad y vulnerabilidad, elementos que a menudo se pierden en el teatro público. En la quietud de la privacidad, podemos expresar nuestras preocupaciones y escucharlas de la otra parte, sin el temor a ser malinterpretados o juzgados por una audiencia que no conoce la historia completa. Este enfoque estoico no solo es una cuestión de evitar el perjuicio, sino también de buscar la resolución más efectiva y auténtica. Al igual que un alquimista que trabaja en secreto para transformar los metales, trabajamos en la alquimia de nuestras relaciones, transformando los conflictos en oportunidades para el entendimiento y el crecimiento mutuo. Elegir mantener los desacuerdos y debates personales fuera del dominio público es un gesto de prudencia y consideración hacia nosotros mismos y los demás. Esta práctica no solo permite solucionar conflictos de manera más eficaz, sino que también ayuda a construir y preservar un perfil público sólido, caracterizado por la madurez y la habilidad para gestionar las complejidades de las interacciones humanas con respeto y honestidad. Al resolver conflictos en privado, nos alineamos con la naturaleza estoica de buscar la armonía interna y externa. Reconocemos que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos controlar nuestra respuesta y elegir un camino que refleje nuestra búsqueda de paz y equilibrio. Considera tus conflictos personales como las raíces de un árbol, esenciales para su crecimiento, pero ocultas a la vista. Al resolver estas diferencias en la privacidad de tu ser, permites que el árbol de tu vida crezca fuerte y majestuoso, sin revelar las complejidades de su fundamento a un mundo que no necesita conocer la profundidad de tus raíces. Tu opinión importa. ¿Prefieres resolver los conflictos en privado o compartirlos? Comenta aquí y únete a la conversación. Tu experiencia puede inspirar a otros. 4. Tus miedos. En la vida, como en el ajedrez, revelar tus estrategias puede ser el preludio de una derrota. Los estoicos, maestros del arte de la guerra interna, comprendían que los miedos son como piezas en un tablero que deben ser protegidas. Al exponer tus miedos, entregas a tus adversarios el mapa de tus debilidades, de puntos vulnerables, de tu talón de Aquiles, invitándolos a un juego peligroso donde la ventaja es suya. Por ello, la sabiduría estoica nos aconseja mantener nuestros temores en la sombra, trabajando en silencio para superarlos. El miedo, esa emoción visceral que nos conecta con nuestra vulnerabilidad más profunda, es también un maestro severo. Nos enseña sobre nuestras limitaciones, nuestras inseguridades y, más importante aún, sobre nuestro potencial para superarlas. Pero esta lección es íntima, personal y no destinada a ser compartida con aquellos que podrían no tener la comprensión o la empatía para valorarla. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos dejó una perla de sabiduría: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Si nuestros pensamientos están saturados de miedo, nuestra vida se teñirá de esa misma tonalidad. Pero si elegimos enfrentar nuestros miedos con valor y discreción, transformando nuestros pensamientos y lo que declaramos con nuestra boca, transformamos nuestra realidad interna y por ende, nuestra vida. Trabajar en silencio para superar nuestros miedos es un acto de coraje. No es la ausencia de miedo lo que nos define, sino la presencia de la valentía para enfrentarlo. Y en ese enfrentamiento, en la soledad de nuestro ser, es donde se forja el verdadero carácter. Es un proceso que requiere paciencia, persistencia y, sobre todo, una fe inquebrantable en nuestra capacidad de cambio.
La práctica estoica nos invita a reflexionar sobre nuestros miedos, a dialogar con ellos y a entender su origen. Este diálogo interno es esencial para desactivar el poder que el miedo puede ejercer sobre nosotros. Al hacerlo, no solo nos liberamos de sus cadenas, sino que también nos empoderamos para actuar con mayor libertad y autenticidad. El silencio es nuestro aliado en esta batalla interna. No es un silencio de resignación, sino un silencio activo, lleno de trabajo interno y crecimiento personal. Es en este silencio donde se gesta la transformación, donde el miedo se convierte en fuerza y la vulnerabilidad en sabiduría. Ahora, para profundizar más en esta lección, te propongo el siguiente ejercicio práctico. Acepta que el miedo es una emoción natural, que surge como respuesta a la percepción de una amenaza. Reconoce que sentir miedo es parte de la condición humana. Analiza tus miedos de manera objetiva. Pregúntate si hay una verdadera amenaza o si tu mente está exagerando las consecuencias. Centra tu energía en lo que está bajo tu control. No puedes evitar sentir miedo, pero puedes controlar cómo actúas frente a él. Imagina el peor escenario posible y cómo podrías manejarlo. Esto reduce la ansiedad al darte cuenta de que puedes enfrentar las consecuencias. Actúa de acuerdo con tus valores y principios, incluso cuando sientas miedo. Esto fortalece tu carácter y te empodera frente a futuros desafíos. Al mantener nuestros miedos en reserva, no solo nos protegemos de posibles adversarios, sino que también nos damos la oportunidad de sorprender al mundo con nuestra resiliencia. La victoria sobre nuestros miedos es una victoria silenciosa, pero resonante, que se refleja en cada paso seguro que damos hacia adelante. 5. Los problemas familiares. La familia, ese bastión de intimidad y conexión personal, es un pilar fundamental en la vida de cada individuo. En el corazón de la sabiduría estoica se valora la armonía familiar como una joya preciosa, protegiéndola celosamente de las influencias y los juicios del mundo exterior. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y el autocontrol, nos enseñan que la verdadera fortaleza reside en mantener la cohesión y el amor dentro del núcleo familiar, lejos de la mirada pública. Los estoicos, maestros en el arte de la serenidad, nos enseñan que la familia no es solo un refugio seguro contra las tormentas de la existencia, sino también un jardín donde cultivar las virtudes del alma. En la intimidad del hogar, lejos de las miradas y juicios del mundo exterior, se forjan los caracteres y se pulen las personalidades. Es aquí donde aprendemos a ejercer la paciencia, la comprensión y el amor incondicional, pilares de la filosofía estoica. La familia es un legado de experiencias compartidas, de lecciones aprendidas y de amor que se multiplica, en la cual cada miembro, con sus virtudes y defectos, contribuye a la riqueza de este tesoro, haciéndolo más valioso con cada acto de bondad y cada palabra de aliento. Ningún puerto es seguro para quien teme las tormentas, decía Epicteto. Sin embargo, en la familia encontramos ese puerto donde podemos anclar nuestra confianza y desde donde podemos enfrentar las adversidades con la certeza de no estar solos. La sabiduría estoica nos invita a proteger la intimidad de estas relaciones, a no exponerlas a las influencias externas que podrían perturbar la paz y el equilibrio que en ellas reinan. Cada familia es un microcosmos, diría un estoico, un reflejo del orden y la razón del universo. En este microcosmos, cada miembro juega un papel crucial, contribuyendo al bienestar y al crecimiento mutuo. Los problemas familiares, por tanto, se abordan desde una perspectiva de comprensión y resolución interna, sin permitir que las tensiones y conflictos se desborden hacia el dominio público, donde pueden ser malinterpretados o explotados. La sabiduría estoica nos aconseja que las personas inteligentes no revelan los asuntos internos de su familia, no por temor o vergüenza, sino por respeto a la sacralidad de esos lazos. Al mantener en secreto los desafíos y las luchas familiares, afirmamos nuestra capacidad para resolverlos con dignidad y discreción, fortaleciendo así el tejido de nuestra unidad familiar. Afirmaba Séneca, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión, así, el disfrute de la familia no radica en la ostentación de la felicidad familiar ante otros, sino en la rica experiencia de compartir, en privado, los altibajos de la vida. Este enfoque estoico nos invita a valorar y proteger nuestra vida familiar, como el refugio más sagrado y el regalo más grande que tenemos. La familia es un tesoro que, aunque no siempre exento de desafíos, nos ofrece un espejo donde reflejarnos y crecer. Como un jardín secreto, la familia debe ser cuidada y respetada, permitiendo que sus miembros florezcan en un ambiente de aceptación y apoyo mutuo.
En la sabiduría de los estoicos encontramos la clave para entender que la verdadera riqueza no se mide en oro o posesiones, sino en la calidad de los lazos que nos unen a aquellos que llamamos familia. 6. Las relaciones amorosas. La vida amorosa, ese entrelazado de emociones y conexiones, es una dimensión de la existencia humana que merece ser abordada con una mezcla de sensibilidad y prudencia. La filosofía estoica, con su énfasis en la moderación y el control sobre nuestras emociones, nos aconseja mantener estos detalles íntimos lejos del escrutinio público. Al compartir abiertamente los detalles de nuestras relaciones, nos arriesgamos a malentendidos y juicios que pueden afectar negativamente la relación. Cada divulgación abierta, cada detalle compartido en redes sociales, amenaza con convertir sentimientos auténticos en un espectáculo abierto a malinterpretaciones, críticas y, a veces, juicios desfavorables. Tal exposición innecesaria puede imponer presiones externas sobre una relación que debería desarrollarse naturalmente. El amor es como una planta delicada, diría un estoico, necesita cuidado y protección para crecer. Al igual que una planta, la relación necesita un ambiente seguro y privado para florecer. Compartir los problemas o intimidades de nuestra vida amorosa con otros puede llevar a consejos no solicitados o chismes que no ayudan, sino que complican la relación, al punto de crear abismos que podrían ser insalvables. Por otro lado, en tiempos de discordia o separación, la privacidad previamente mantenida se convierte en una bendición. El proceso de sanación y reinvención personal es intrínsecamente privado y, cuando se desarrolla lejos del análisis público, puede transcurrir de manera más genuina y constructiva. Por lo tanto, en asuntos del corazón, es sabio mantener la privacidad. Esto no solo protege la relación de influencias externas, sino que también permite que ambos miembros de la pareja se sientan seguros y auténticos el uno con el otro. Piensa en tu vida amorosa como un diario personal. Es un registro de tus momentos más íntimos y preciosos que no necesita ser compartido con el mundo para ser válido o real. Mantén esos momentos especiales entre tú y tu pareja y encontrarás que la relación se fortalece en la confianza y el respeto mutuo. Consideremos la vida amorosa como un jardín secreto, un espacio donde se cultivan las más bellas flores de la intimidad y la pasión. Este jardín es un lugar sagrado, donde cada emoción y cada conexión se nutren con la atención y el cuidado que merecen. Al igual que el jardinero que cuida sus plantas en privado y disfruta de su belleza en silencio, así también debemos cuidar nuestras relaciones amorosas, lejos de las miradas curiosas y las opiniones ajenas. En este jardín de amor, cada palabra susurrada, cada caricia compartida y cada promesa hecha son sagradas. Son actos de amor puro, que no requieren la validación ni el aplauso del público, sino que encuentran su valor en la profundidad de la conexión que dos personas comparten. Y la confianza se convierte en la mejor prueba de amor, fortaleciendo los cimientos de una relación que puede resistir las pruebas del tiempo y las tempestades de la vida. Al abordar la vida amorosa, hagámoslo con la sabiduría de quien sabe que lo más valioso no es lo que se muestra, sino lo que se vive en la intimidad. Que nuestra vida amorosa sea un poema que se escribe en el silencio del corazón, una canción que se canta en la privacidad del alma y que en la discreción de nuestro amor, encontremos la fuerza y la belleza de una unión verdadera y duradera. 7. Tus actos de generosidad. Hay actos que, como corrientes subterráneas, poseen un poder transformador, aunque permanezcan invisibles a la superficie. Los actos de generosidad son precisamente eso, fuerzas poderosas y silenciosas que nutren el alma de quien da y de quien recibe. Lo que das vuelve a ti de maneras inesperadas. No necesariamente como una recompensa directa, sino como una armonía que se establece en tu vida, un equilibrio que se alcanza cuando vives de acuerdo con tus principios y valores más profundos. Por el contrario, alardear de nuestras buenas obras puede, irónicamente, desvirtuar su valor, convirtiendo la generosidad en una herramienta para la autopromoción. En el estoicismo, se nos enseña que la virtud es suficiente recompensa por sí misma. Marco Aurelio, el emperador filósofo, nos recordaba que debemos actuar bien, no para ser reconocidos, sino porque es lo correcto. La generosidad, entonces, no es un espectáculo para la galería, sino un ejercicio de carácter y autenticidad. Epicteto también nos enseñó que la generosidad verdadera radica en actuar bien, sin esperar nada a cambio, ni siquiera elogios. La generosidad auténtica se cultiva en la discreción. Al mantener en secreto nuestros actos caritativos, afirmamos que el fin último es ayudar, no obtener visibilidad por ayudar.
Este enfoque protege la dignidad de los beneficiarios y mantiene la pureza de nuestras intenciones, asegurando que nuestras acciones surjan de un verdadero deseo de hacer el bien. Y aún más impactante, cada vez que te sientas tentado a publicar y exaltar tus actos de bondad, recuerda que el mismo Jesús de Nazaret, el Salvador. En la Biblia nos dice, en el libro de Mateo 6 versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo no trata solo de piedad, sino de humildad y discreción en nuestras actividades, nos recuerda que debemos realizarlas por la virtud en sí misma, no para ganar la admiración de las demás personas. Por lo tanto, al decidir mantener en el anonimato nuestros actos de caridad, no solo estamos preservando la pureza de estas acciones, sino que también estamos invitando a una reflexión más profunda sobre lo que realmente significa ayudar. Estamos redefiniendo el concepto de generosidad, no como un medio de elevación personal, sino como un compromiso auténtico con el bienestar del prójimo, cultivando un legado de bondad que, aunque invisible a los ojos, es inmensurable en su impacto y su recompensa ofrecida por Dios. 8. El juicio hacia los demás. En nuestra vida diaria, el juicio es como una sombra que nos sigue. A menudo, sin siquiera pensarlo, emitimos juicios rápidos sobre los demás. Observamos sus acciones, sus palabras, sus elecciones y, en un abrir y cerrar de ojos, etiquetamos. Egoísta, irresponsable, incompetente. Estas palabras flotan en nuestra mente como hojas secas arrastradas por el viento. ¿Pero qué ganamos con este juicio automático? ¿Nos hace más sabios, más compasivos o felices? La respuesta es un rotundo no. En lugar de comprender, nos atrapamos en una red de prejuicios y suposiciones que acaban con nuestra armonía y paz interior, alejándonos así de la verdad y acercándonos al conflicto. El filósofo estoico Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas, lo que importa. Esta cita nos recuerda que tenemos el poder de elegir nuestra respuesta ante cualquier situación, incluyendo cómo juzgamos a los demás. Los estoicos nos ofrecen una alternativa maravillosa. Nos invitan a juzgar en silencio. No es un silencio de indiferencia, sino un silencio de atención. Imagina que eres un observador en un teatro, viendo una obra de la vida. No aplaudes ni abucheas, simplemente observas. Este silencio nos da la oportunidad de observar sin interferir. Como un científico que estudia una célula bajo el microscopio, nos sumergimos en la experiencia humana sin alterarla. Vemos las luces y las sombras, las alegrías y las tristezas, sin emitir juicio. Este acto de contención nos permite aprender. Aprendemos sobre los demás, pero también sobre nosotros mismos. ¿Qué nos molesta? ¿Qué nos inspira? ¿Qué podemos mejorar en nuestra propia vida? Los estoicos no son indiferentes, son sabios. Buscan comprender antes de juzgar. Cuando alguien actúa de manera que nos desconcierta o nos irrita, en lugar de condenar, preguntan, ¿qué hay detrás de esto? Quizás esa persona está luchando contra sus propios demonios. Quizás su historia es más compleja de lo que imaginamos. La comprensión no significa justificación. No estamos diciendo que todo está bien. Pero al comprender, nos damos la oportunidad de actuar con intención. En lugar de reaccionar impulsivamente, elegimos nuestras palabras y acciones con cuidado. Esto no solo beneficia a los demás, sino también a nosotros mismos. Nos liberamos de la carga del juicio apresurado, y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia libertad y paz interior. Los estoicos, como Séneca o Epicteto, nos enseñan que la comprensión debe preceder al juicio. En lugar de reaccionar con rapidez, actúan con intención. Imagina que cada interacción con otro ser humano es como un espejo que refleja tus propias virtudes y defectos. Antes de emitir un juicio, pregúntate, ¿qué dice esto sobre mí? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Te invito a realizar el siguiente ejercicio cada vez que nos encontremos en una situación donde normalmente juzgaríamos a alguien, detengámonos y consideremos las posibles razones detrás de su comportamiento. Intentemos encontrar una explicación que no sea crítica, sino comprensiva. Esto no solo puede cambiar nuestra percepción de la persona, sino que también puede ayudarnos a desarrollar paciencia y empatía. Y para reforzar lo aprendido, les quiero dejar una historia que ilustra muy bien el tema de este video.
En un bosque muy lejano, donde los árboles susurraban secretos y las sombras guardaban promesas, vivía una comunidad de animales que prosperaba en armonía. Entre ellos, el más admirado era Leonel, el león, conocido por su valentía y sabiduría. Sin embargo, Leonel tenía un hábito peculiar: nunca revelaba sus planes a futuro, ni siquiera a sus amigos más cercanos. Un día, una curiosa ardilla llamada Sofía se acercó a Leonel y le preguntó por qué guardaba tanto silencio sobre sus intenciones. Leonel, con una mirada serena, le respondió: «Querida Sofía, en este bosque, cada palabra que decimos puede volar como una hoja al viento y caer en oídos equivocados. Al igual que los estoicos, creo que es mejor actuar con discreción y dejar que mis acciones hablen por mí». Sofía, intrigada, decidió seguir el consejo de Leonel. A medida que pasaba el tiempo, observó cómo algunos animales que compartían abiertamente sus planes a menudo enfrentaban obstáculos inesperados. Algunos eran víctimas de la envidia, mientras que otros se encontraban con la complacencia y perdían el impulso para alcanzar sus metas. La ardilla comprendió que, al igual que en el ajedrez, no todas las piezas deben moverse a la vista de todos. Guardar silencio sobre sus planes le permitió trabajar en ellos, sin la presión de las expectativas ajenas y sin dar ventaja a posibles rivales. Con el tiempo, Sofía logró sus objetivos con éxito y sin contratiempos. Al final, reunió a todos los animales y compartió la lección que había aprendido: en el bosque susurrante, donde las palabras pueden ser tanto semillas como espinas, la prudencia es la raíz que sostiene el árbol de la vida. Así como el que guarda su boca, guarda su alma, el que guarda sus planes, protege su futuro. Y así, la moraleja de esta fábula es clara: en la discreción reside la clave del triunfo. Quien revela menos, avanza más seguro y firme hacia sus sueños.